Vamos a continuar con lo que nos quedamos nosotros el día de ayer domingo, donde se nos enseñó cómo Jesús entró a Jerusalén. Nos leía nuestro hermano Fernando, dice que sentado en un pollino. Entonces, en un pollino, él se sentó, como lo mencionaba el Antiguo Testamento, y él de esa manera entró, de una manera victoriosa, de una manera triunfante a Jerusalén, donde el pueblo de Jerusalén dice que le aclamaban, le aplaudían y le gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana al hijo de David! Y le ponían ramas, pueden ser ramas de olivo, pueden ser palmas, se le ponían delante de él para que donde él fuera caminando, pues se mostrara como el rey, como el dirigente de Israel que estaban esperando a los judíos. Esos mismos que en ese momento lo aclamaban y lo aplaudían, vamos a ver a través de la semana nosotros como unos cuantos días después ya lo estaban crucificando. O sea, ¿por qué dentro de la perspectiva de ellos no era el hombre que pues nos equivocamos, o sea, queremos un libertador que nos liberte de la opresión romana? Pero no se daban cuenta de que iba mucho más allá. O sea, iba mucho más allá. Él los quería libertar de esa opresión espiritual que se llama pecado, que es peor que cualquier otra opresión. Porque la palabra de Dios dice que aún un esclavo puede servir a Dios dentro de esa esclavitud, físicamente hablando, porque la parte interna, la interior, nunca va a ser esclavo. Entonces, eso es lo que vino y nos enseñó Jesús, y vamos a analizar nosotros conforme a lo que nos dice el libro de Marcos 11, 12. Vamos a leer del 12 hasta el 19, y de ahí vamos a comenzar nosotros a dar lo que es la enseñanza del día de hoy. Marcos 11 del 12 hasta el 19, y dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coman nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En esta parte, hermanos, que nosotros acabamos de leer, podemos observar cómo al día siguiente, menciona al principio en el versículo 12, o sea, el domingo de Ramos, así le llamamos nosotros, cuando él entró triunfante a Jerusalén, él al siguiente día dice que él se dirigió hacia Jerusalén, y por alguna razón, o sea, él llevaba hambre. Dice que a lo lejos miró una higuera, y miró que la higuera ya tenía hojas. Entonces, normalmente la higuera da frutos 2 veces al año. 2 veces al año. Cuando van saliendo las hojas, ya está dejando de tener los últimos frutos. Luego en ocasiones se adelantan algunos frutos que le quedan por ahí. En esa ocasión Jesús dijo: bueno, vamos a ver si tiene algún fruto esa higuera. Y llegó a esa higuera. No era el momento fuerte de que esa higuera tuviera su fruto, ¿no? Eso que lo deja claro la palabra de Dios, pero en ocasiones les queda un pequeño fruto o tienen un frutito por ahí. No sé cuántos de aquí les ha tocado ver, por ejemplo, un árbol de ciruelas. En ocasiones, cuando no es su tiempo, tiene una ciruelita, tiene otra ciruelita por aquel lado. Me ha tocado a mí analizarlo o verlo de esa manera. Igualmente los higos en las higueras. Jesús fue para allá y él tenía, dice ahí la palabra, tenía hambre. Y cuando Jesús vio y no tenía fruto en ella, ahí soltó una palabra de maldición. No nos vamos a enfocar el día de hoy en esa parte, pero no quería dejarla pasar por alto. ¿Por qué? Porque eso se llevó a cabo ese mismo día. Y dijo Jesús: nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. Eso es una palabra tremenda y muy fuerte. Nosotros sabemos que todo lo que se habla en tiempo de la ley es una sombra
de lo que viene en los tiempos nuestros. Entonces, y sabemos que Jesús vivió y cumplió la ley a la perfección. Él vivió bajo la ley. Nosotros podemos sacar una enseñanza de esa expresión y podemos ver a qué se refería o por qué lo mencionó Jesús. ¿Por qué fue tan fuerte, tan drástico, pudiéramos decirlo? Si a lo mejor pues no era ni siquiera el tiempo donde la higuera debería tener sus frutos. Nosotros ya, si checamos los contextos, podemos analizar de cómo Jesús estaba refiriendo de manera simbólica hacia el pueblo de Israel y después también a la iglesia. Cómo Dios nos invita de que en nosotros debe de haber fruto. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios no caiga sobre nuestras vidas o no caiga sobre el pueblo de Israel como sabemos que cayó. ¿Por qué? Porque ellos, al conocer al Creador, al conocer a aquel que tenía, que tenía la solución para liberarlos de tantas tragedias que ellos pasaron después, pues no lo aceptaron. Entonces, nosotros miramos que cayó ese juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque pues no quisieron escuchar la voz de aquel que les estaba hablando. Incluso después en una de las enseñanzas se va a ver cómo Jesús menciona que así como la gallina quiso juntar a los polluelos, así Jesús hacia el pueblo de Israel, no se dejaron. Entonces, todo va enlazado, pero sabemos nosotros que como cristianos, como hijos de Dios, siempre tenemos que nosotros tener fruto, independientemente del tiempo que sea. Continúa, dice en el versículo 15, vamos a comenzar la enseñanza. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Ya después de que Jesús vio que no tenía fruto la higuera, ya llegó al templo, y en el templo dice que miró a los que vendían, y que miró también, dice allí, a los que compraban dentro del templo. Entonces Jesús se llenó de una ira, de un coraje santo. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, mi casa es llamada casa de oración, y ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. Si nosotros analizamos estos pasajes de la Biblia, empezamos a ver, dice allí que había cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? En ese momento se llevaba o se celebraba la Pascua. En la Pascua se cobraba un impuesto o una comisión a la cual se les entregaba a los sacerdotes, de todo aquel que quería llevar a cabo ahí lo que es su sacrificio de su animal o que pasaba ahí al templo. Pero como venían de todo el mundo, de la parte norte de África, de Grecia, de Turquía, de todos los alrededores, ellos tenían que pagar un tributo, y ese tributo tenía que ser en la moneda que debía de ser ahí. O sea, los sacerdotes no permitían que fuera en la moneda de los griegos o en la moneda de los egipcios, tenía que ser el ciclo. Se llama ciclo, las monedas que tenían que ofrendar en la iglesia. Entonces, para poder ellos dar ese tributo, pues si traían la moneda del país donde ellos provenían, pues tenían que cambiarlo. Algo semejante aquí, por ejemplo, a lo que pasa en el mercadito, no sé cuánto le ha tocado ver a los centros cambiarios de dólares. O sea, ellos cobran un porcentaje. Era algo similar ahí en el templo. Y el porcentaje que ahí se cobraba no era poco. Según los historiadores, era un porcentaje alto, porque aparte de lo que quedaba para los sacerdotes, se les tenía que pagar también un porcentaje a Roma. Entonces, se les tenía que pagar un porcentaje. Entonces, pues imagínense, o sea, ellos vendían los animales. Dice que vendían palomas, muy probablemente también las ovejas u otro tipo de animales. Pero dice que se vendía eso, y aparte el cambio de las monedas. O sea, era un negocio redondo ahí dentro del templo, y todo era para las arcas de los sacerdotes, comandados por el sumo sacerdote. O sea, él era el que decía, tú sí, tú no. Mira, nos va a pagar más comisión, a le autorízale que pueda entrar a vender acá. No, pues no entra. Y era un sistema corrupto a su más grande expresión. Y Jesús se dio cuenta de eso. Jesús se dio cuenta de eso, de que en ese lugar se estaba llevando a cabo un comercio desleal. O sea, un comercio donde los sacerdotes, quienes eran los encargados de interactuar entre Dios y los hombres, se estaban enfocando más en las ganancias deshonestas. Se estaban enfocando más en robar, en explotar a su propio pueblo. Y Jesús se llenó de ira, dice la palabra de Dios, al punto donde empezó a aventar las mesas donde estaban los cambistas.
me imagino yo que ahí arriba tenían sus monedas, tenía su dinero, y las agarró y ¡fum! Para afuera. Y los animalitos, dice, ¿cuánto le ha tocado ver películas de esa parte donde abre los partes donde tienen las aves, las jaulas, o los animalitos, y van para afuera, y empezó a reprenderlos Jesús, de una manera muy fuerte, ¿eh? De hecho, en la parte de en toda la Biblia, es la única parte de la Biblia donde se menciona que Jesús utilizó la violencia, utilizó la fuerza, el coraje de esa manera. O sea, ¿por qué? Porque era algo que a él lo consumía. O sea, no lo soportaba ver. O sea, ¿cómo? O sea, la casa de mi padre. ¿Se dan cuenta ahí la expresión que él mencionó? La casa de mi padre. O sea, él ya abiertamente se estaba declarando ante los judíos, ante los sacerdotes y ante sus discípulos, ¿quién era él? ¿Por qué? Porque cuando un día anterior todo el mundo lo clamaba y le decían, Hosana al hijo de David, Hosana al Salvador. O sea, esa misma gente Jesús ya sabía, estos que me claman a mí, él ya sabía cuál iba a ser su destino o su final, o parte de su final, ¿no? Porque sabemos que el final, él no tiene final, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que, además, de una vez, empezar a limpiar la casa, porque le quedaban pocos días de ministerio aquí en la tierra. Y él empezó a sacar, no sé, el templo cómo olía por los animalitos que ahí había. Imagínense, o sea, porque me imagino que no era uno, había varios puestos, varios centros cambiarios, había varias cosas que ahí se estaba moviendo, y no era correcto. Entonces, ahí nosotros miramos esos dos grandes acontecimientos, el acontecimiento de la higuera y el acontecimiento de la purificación del templo. Ese templo al cual Jesús comenzó a purificar y empezó a exhortar, y les recordó Isaías 56, donde se le mencionó eso de que la casa de mi Padre, la casa de Dios, es casa de oración. Nosotros traemos y queremos traer esas historias o esas anécdotas a nuestros tiempos también, y sabemos, como lo queramos nosotros enlazarlo, tanto como este lugar de reunión, llamarlo templo, o nuestro templo como cuerpo, debe ser un templo de oración. Debemos nosotros traerlo a nuestras vidas y no corromperlo, sino ese celo santo, esa furia que se desató sobre Jesús por lo que se estaba viviendo en ese momento. Él sigue siendo el mismo Dios, dice su palabra que Él nunca ha cambiado, es el mismo desde el principio hasta el fin. Entonces, eso nos da a conocer a Dios, de que a Él le gusta, por ejemplo, aquí en nuestro lugar de reunión, que se ponga atención. Si este es un lugar donde es para escuchar la palabra de Dios, es un lugar donde nos reunimos y tenemos esa convivencia, esa comunión entre nosotros mismos, para exhortarnos, para alentarnos unos a otros, a estimularnos en el amor, y más porque sabemos que el regreso de Jesús está cercano, para motivarnos a la oración. Hace unos días tuvimos una de las últimas reuniones que tuvimos aquí de los varones, un lunes. Nos mencionó un hermano aquí, estábamos haciendo los cambios que vienen, nos estábamos platicando de los cambios y de todo eso, y de los proyectos que queremos que sea una iglesia evangelista, una iglesia donde se predique más la palabra de Dios, donde se hagan más estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y estuvimos platicando, y nuestro hermano Víctor y yo, y todos estuvimos participando. Mencionó un hermano, está muy bien todo eso, pero la oración, ¿qué día de oración? Símbolo a mí internamente, la verdad, y medio quisimos nosotros pues medio componer las cosas, ¿no? Es la realidad, ¿no? Pues a lo mejor el lunes, si se va a mover el lunes, pudiera ser un día de oración. Entonces, pero la verdad lo traigo a lo que es la enseñanza el día de hoy. La oración es fundamental para el cristiano. Es fundamental, de hecho tan importante que es la única manera de que nosotros como cristianos obtengamos la victoria ante nuestra carne, ante el mundo y ante el mismo diablo. O sea, un cristiano de oración es un cristiano de victoria. Entonces, por eso Jesús puso ese énfasis. Mi casa, la casa de mi Padre, es una casa de oración. Entonces digo, embona, ya sea que lo queramos mencionar, porque sabemos ahora que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero también se puede mencionar a este lugar como el templo, un templo literal donde nosotros podemos congregarnos y tener esos momentos de oración. Recuerdo yo también tiempos pasados, cuando me tocaba ir a la iglesia apostólica, se acostumbraba que media hora, 40 minutos antes de que iniciara el culto, quien quisiera llegar antes a orar, podían hacerlo.
recuerdo eso y la verdad, como siempre, la oración es poco común, no poco popular. Llegaban 5, 6, yo creo que más de 10 no llegaban. Es triste ver cómo nosotros como cristianos no le damos la dimensión al poder que realmente tiene la oración. Y lo digo comenzando por mí. O sea, la bendición y la importancia y tan grande victoria que tuviéramos nosotros si fuéramos cristianos de oración. O sea, cristianos que verdaderamente, así como Jesús le dio ese énfasis ahí a mi casa de oración, no es una cueva de ladrones. O sea, empezó a cambiar. Si realmente le diéramos nosotros también esa importancia a la oración, ya sea en nuestro hogar, o sea, de manera íntima, también se puede, o sea, y se debe. O sea, en la soledad, en lo solo, o sea, también debo tener esa oración para que sea yo con mi cuerpo, o aquí nosotros como hermanos. O sea, esperemos que en estos cambios que vengan sí se programe y se lleve a cabo y se estimule a la oración. Y los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, aquellos que ya formamos parte de ese cuerpo precioso de Cristo, nos demos la oportunidad de estar orando. Y creo que de esa manera vamos a mirar todavía más palpable las manos de Dios, las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y eso es por lo que estamos luchando, hermanos. Entonces Jesús dice ahí el versículo 15, que empezó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, hasta las sillas. Imagínate que agarró la silla y vámonos, va para afuera la silla también. O sea, el coraje y la impotencia que Jesús debe tener es impresionante. El hombre más misericordioso, más amoroso, porque dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por su amigo. Imagínense, Jesús puso su vida por nosotros. O sea, Él que es todo amor, que fue perfecto y que nunca pecó, eso que hizo ahí no pecó, fue santo, fue guiado por Dios, como Él puso el orden, ese que aventó las sillas, volcó las mesas y ni aún permitía que pasaran con utensilios o con cosas por ahí por el templo. O sea, la misma palabra de Dios dice que los sacerdotes y los fariseos que estaban ahí, los escribas, que se morían de coraje ahí donde estaban. Se morían de coraje. Pero dice ahí, eso no lo dice Marcos, lo dice Mateo, que no se animaban a hacerle nada, porque la multitud lo aclamaba. Dice que los niños, los jóvenes, le seguían gritando: Dios, sana, gloria. O sea, porque empezaron a ver los milagros que Jesús empezó a hacer ahí en el templo. Empezó a sanar a los ciegos, a sanar a los cojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, este hombre tiene poder, no solamente tiene palabra. Y es lo que queremos nosotros hoy como iglesia, queremos tener. O sea, no solamente ser una iglesia de palabra, sino que se vean las evidencias. Y eso, hermanos, depende de nosotros. Porque Dios dice, aquí está la oportunidad. Mi poder no ha menguado. Dios sigue siendo el mismo Dios. Nada más como menciona el canto, ahí un canto de que, ¿dónde están esos hombres? Esos hombres de oración, esos hombres que se pongan en la brecha. ¿Dónde están esos hombres que tengan ese celo santo por la casa de Dios? O sea, por su propio cuerpo. O sea, si estamos santificando, consagrando nuestras vidas a ese Dios que se merece realmente toda la gloria. Parece que me estoy desviando un poquito de lo que es pues esa última semana de Jesús, pero quiero sacar realmente pues la enseñanza de lo que Él estaba dejando en ese tiempo a nuestros tiempos. Entonces, y sabemos que esa pasión que Jesucristo se miraba debe también de estar en nosotros. Amén. Lo mencionaba ahí el apóstol Pablo: hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, en nosotros, en nuestro hogar, debe haber un celo, hermanos, porque sea santo nuestro hogar. O sea, así como Cristo, sabes que la casa de su Padre es una casa de oración, es una casa donde se debe de interceder ante Dios y los hombres, que sea un lugar de reunión que nos acerque más a Dios. Así debe ser nuestros hogares, así debe ser nuestra iglesia, así debe ser donde quiera que nos encontremos nosotros, así debe ser el ejemplo. O sea, que haya esa pasión, que haya ese deseo por esa santidad y por las cosas inmundas y pecaminosas, sentir ese repudio así como lo sentía Él. O sea, así como lo sentía Él, y después con los ejemplos que nos dejaron los apóstoles, pues también logramos lo mismo, ¿no? Incluso ahí en la parte de Juan menciona que los discípulos recordaron el texto del Antiguo Testamento que decía: el celo de tu casa me consume. O sea, entonces vemos nosotros como Jesús
realmente, o sea, se procuraba que ese lugar fuera para el lugar que estaba destinado. Imagínense, dice, eso fue una semana antes de su crucifixión, pero antes de eso que estuvo asistiendo Jesús en algunas ocasiones. Imagínense cuando él observaba todo eso, pero todavía no había llegado su tiempo. Mencionó Fernando en varias ocasiones el día de ayer, pero todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. ¿Cuántas cosas observaba? ¿Cuántas personas enfermas miraba y en algún momento pues no sanó en el transcurso de su... O sea, porque todavía no se había llegado su tiempo. En el momento que se llegó su tiempo, ahí sí se fue con todo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección del Padre, y él ejecutando todo lo que estaba destinado por Dios que se debería llevar a cabo. Así igualmente nosotros. Yo creo que ya estamos en nuestro tiempo. Las evidencias a nuestro alrededor nos dicen que el regreso de Cristo ya está cercano. Luchemos y esforcémonos. Nosotros si somos hijos de Dios, tenemos poder, hermanos, y mucho poder, más incluso del que nosotros nos imaginamos. Hay que levantar nuestros estándares morales para alejarnos cada día más del pecado y acercarnos más a la santidad, a la voluntad de Dios, y de esa manera vamos a entrar más a esa presencia donde fluye claramente pues lo que es su poder. Podemos hacerlo, depende de nosotros, porque Dios no nos pone limitación. Entonces dice ahí que él aventó sillas, volcó las mesas, a todos los que estaban haciendo de la casa de Dios de un lugar de cueva de ladrones. Ya para terminar, yo quiero ir terminando ahorita, porque quiero invitar a todos a pasar aquí al frente. Quisiera que oráramos, que no quisiéramos un pacto, pero sí un compromiso interno, como lo ha mencionado el pastor Sánchez. Señor, vamos a orar, agarrarlo como una disciplina, comenzar yo con mi niño, con mi esposa, porque es la única manera de cómo nosotros vamos a vencer, y más en este mundo que está llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, que aún a los cristianos a veces confunde con sus filosofías, los confunde con sus estrategias engañosas, en ocasiones por la falta de conocimiento de nosotros, en ocasiones por la falta de revelación o de dirección en nuestras vidas, y porque estamos nosotros así nada más, voy a entrar en la presencia de Dios, pero poquito, no me voy a comprometer, y eso nos limita a ver grandemente las manos de Dios y el poder de Dios. Entonces, quiero terminar aquí con un texto que se encuentra en Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se dan cuenta? Otra vez menciona aquí la violencia en el Nuevo Testamento. O sea, Dios anhela la santidad en su templo. O sea, es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios va a destruir a quien destruya su templo. Hermanos, eso ya está en nuestra cancha. Es bien importante, así como Jesús mostró ese celo, esa pasión, porque se sacara todo lo sucio, todo lo pecaminoso, toda la corrupción que había en esos tiempos en el templo de Jerusalén. Es importante que nosotros saquemos de nuestras vidas la inmundicia también. O sea, de nosotros, en nuestro interior, pues empezar a ponerle orden a nuestro tiempo, empezarle a ponerle orden a nuestras prioridades, y que nuestro templo, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, lo empecemos a consagrar, lo empecemos a llevar a otro nivel, porque ese era el propósito que Cristo en aquellos tiempos, al mostrar esas evidencias, tenía también para nosotros en estos tiempos. Son los ejemplos, o son metáforas o ilustraciones que Jesús llevó a cabo para que nosotros, su iglesia, conozcamos y aprendamos lo importante de consagrar y de santificar el templo de Dios. Amén.